En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia. Muy buenos días, Colombia. Los saludamos a través de Frecuencia Legislativa y esperamos hoy con todo nuestro corazón que estén pasando un fin de semana maravilloso. Los saludamos a ustedes que están en sus casas, que están en su trabajo, que están de repente en su vehículo y esperamos con todo nuestro corazón, de verdad, que puedan tener un fin de semana maravilloso, además porque es puente, es final de mes y saludo, por supuesto, a mis compañeros porque tenemos una agenda legislativa cargada de muy buenas noticias. Luis Miguel Moyano, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Angelita, siempre es un gusto estar contigo y hoy con Paula Maldonado que nos acompaña el día de hoy en el programa. Y bueno, esta semana tenemos muchas noticias, viene muy cargado como ya lo dijiste, en especial en el tema laboral, que aunque no se discutió en Cámara, se discutió en la Comisión Cuarta de Senado, sí, señor, y fue aprobada. Sabes que de ser aprobada ya en la Comisión Cuarta va a pasar al Senado, a la plenaria total de Senado, donde si es avalada por el Senado ya pasará a ser ley de la República, ¿no? Temas importantes de la reforma laboral. El pago por trabajo los domingos, que pasaría del recargo de 75% al 100%, que sí, es importante, es una de las peleas de nuestra vida. Muchas personas expectantes por este tema, además. Totalmente. Y sobre todo el horario nocturno, que es una pelea de empezar entre las 6 de la tarde, como venía planteada, y que en esta que quedó aprobada en la Comisión Cuarta queda desde las 7 de la noche. De las 7 de la noche quedaría marcada las horas nocturnas. Entonces, pues nada, empecemos, lo que ustedes digan. Claro que acá sí. Puesto para lo que quieran. No, permítame saludar a Paula Maldonado, a darle además la bienvenida, decirle que nos encanta que esté aquí con nosotros. Y Paula estuvo muy pendiente de las manifestaciones, que fueron también múltiples en nuestro país, pero ¿cómo las vio en Bogotá específicamente? Buenos días, Ángela, buenos días, Luis Miguel, un placer estar acompañándolos acá el día de hoy. Pues les cuento que las calles de Bogotá estuvieron una vez más repletas de manifestantes que alzaron sus voces en busca de las garantías ciudadanas. En este caso, el derecho a la protesta se mantiene firme, especialmente expresando su respaldo a la reforma laboral, a la consulta popular, entre otras demás temáticas, como por ejemplo la educación y la salud. Fue una movilización multitudinaria, pero dentro de todo bastante calmada, pacífica. Muy bien, pues los invitamos a que estén con nosotros durante estos 25 minutos en los que los vamos a estar informando sobre todo lo que pasa en nuestro país en materia legislativa. Lo que queremos es que entiendan además cómo se gestan las leyes al interior de la Cámara de Representantes. Y arrancamos con John Contreras, nuestro compañero, porque también está muy pendiente lo de la reforma a la justicia. Aprobado. Un tema muy importante del cual pues queremos tener más información. La ampliamos con él a esta hora de la mañana. La reforma a la justicia fue construida y respaldada por la Corte Suprema, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y congresistas de todas las bancadas con el objetivo de mejorar el sistema judicial y hacerlo más cercano al ciudadano. Para una justicia más eficaz en favor de las víctimas, las garantías de los procesados y que busca los equilibrios necesarios dentro de un sistema penal acusatorio acorde con nuestra Constitución política. Dentro de los puntos fundamentales de la reforma está la entrega de pruebas anticipadas y los preacuerdos que acortarían el tiempo en investigaciones y descongestionaría los juzgados. Esta reforma también trae una revolución en el principio de oportunidad, porque coloca un término, suspende el término para la prescripción de la acción y también le da un plazo de 1 año para que el procesado entregue las pruebas. Un procesado tendrá beneficios por reparación integral a las víctimas y garantía de no repetición. Por inasistencia alimentaria y incumple sobre ella, entonces va a la cárcel. Pues tener el tipo allá y entonces cuando paga, cuando restablece la afectación a la víctima, en ese caso a quien debe alimentos, pues que le cumpla, que le pague y entonces tiene esa oportunidad. Combatir los casos que se cierran por vencimiento de términos es otro de los objetivos al aplicar esta ley en el corto tiempo. Esa idea del vencimiento de términos, que se acabó el tiempo del proceso, pues va a tender a reducirse y por tanto se reduce la impunidad. Ampliar términos para otorgar la libertad de un procesado o condenado para evitar excarcelaciones masivas en delitos de alto impacto es otro aspecto de esta reforma que ya queda a punto de la sanción presidencial. Bueno, les cuento que desde el Congreso nos trasladamos a las calles de Bogotá.
voceros de localidades, organizaciones sociales, ediles, académicos y ciudadanos participaron en una audiencia pública sobre seguridad, importante por todo lo que viene pasando en Bogotá, no solo en Bogotá, en todo el país, pero y el no distrito es está la complicado. percepción nada más, Luis, porque la gente dice, es la percepción, es como ustedes lo están concibiendo, pero realmente no pasa nada, que es lo que normalmente nos dicen. No, hay cifras contundentes. Y para los ciudadanos es uno de los grandes puntos bajos que tiene en este momento la alcaldía Carlos Fernando Galán. Pero Catalina Cadena estuvo muy atenta de esta audiencia pública y nos preparó la siguiente nota. Bogotá no camina segura. A la fecha se han reportado 444 homicidios y los ciudadanos están expuestos a casos de hurto, riñas y extorsión. Las políticas distritales han sido fuertemente criticadas por su baja efectividad. Acá les contamos reacciones sobre este tema. Según cifras del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Giovanni Cristancho, a la fecha se ha presentado un incremento en los homicidios en un 29% por sicariato y microtráfico, 29% por riñas e intolerancia, 5% por hurto y 3% por arma blanca o de fuego. Se han presentado 7.029 casos de lesiones personales, y se presenta reducción en los delitos de hurto a personas en un 9%, hurto a celulares en un 31%, a bicicletas en un 35%, residencias en un 13% y extorsión en un 30%. Necesitamos, lógicamente, fortalecer la presencia de la fuerza pública. Es absurdo que la fuerza pública se dedique a cuidar conciertos privados, sacando gran número de policías cuando debería estar atendiendo otro tipo de situaciones de seguridad de los ciudadanos. Aquí en el centro de Bogotá, muy cerca acá al Congreso, en el barrio San Bernardo, se han dado 4 atentados con bombas, con varios muertos y heridos, y hay un disparo de mafias, de ilegalidad en la ciudad. En las áreas donde se está construyendo el metro, en las áreas aledañas, se han denunciado también muchas situaciones de inseguridad. Por su parte, los voceros de las instituciones plantean las falencias que se están presentando en la ciudad. Y básicamente lo que hemos encontrado es que la extorsión es un fenómeno al alza en Bogotá, que es un fenómeno que nos preocupa enormemente y sobre todo nos preocupa que no estamos viendo estrategias específicas del distrito. ¿Los bogotanos se sienten tranquilos y seguros transitando por la ciudad? La percepción de inseguridad en la ciudad ha subido, es evidente, pero creo que también puede estar ligada también a temas que no se hablan tanto en Bogotá, como conflicto armado, bandas criminales y cómo está llegando también el conflicto a la ciudad. Se necesita medida de cultura ciudadana, conciencia social. Los representantes propusieron la creación de una nueva política de seguridad urbana y que el distrito no priorice la financiación de los frentes de seguridad, sino invierta en políticas sociales de prevención para la atención de la mujer, los habitantes de calle y los migrantes. Justamente estuvimos hablando acerca de la percepción de la seguridad tanto en la ciudad como en las veredas. Alexandra Borges nos trae las voces de las regiones acerca de qué tan seguros se sienten y cuáles son los principales factores que alimentan esa sensación. Así es, Alexandra Borges en la ciudad de Tunja. Me encuentro en la Plaza de Bolívar de la capital boyacense, donde vamos a recopilar las opiniones de la comunidad en materia de seguridad. Acompáñenos. ¿Usted considera que se encuentra seguro acá en la ciudad de Tunja? ¿Cómo está en materia de seguridad la capital boyacense? Mal, me siento inseguro. Una persona joven, ¿cuál es esa percepción de la seguridad aquí en la capital boyacense? ¿Te sientes segura? ¿Qué falta para mejorar la seguridad? Pues no me siento tan segura como tal en las noches. Una como estudiante siempre estudia como hasta las noches, entonces como que uno siempre interviene en no meterse en las calles así como inseguras, en donde están solos, porque pues cuando uno se siente inseguro lo único que busca es como que haya más gente, entonces para uno no sentirse tan inseguro, pero pues la policía no está como hay muy frecuente que digamos, y algunas veces cuando están presentes pues no hacen su debido trabajo como tal. Bueno, nos acompaña el coronel Javier Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de la capital boyacense, quien nos va a hablar precisamente acerca de lo que ha implementado para mejorar la seguridad en Tunja. Cuéntenos, coronel, ¿qué se ha hecho en materia de seguridad? Sí, buenas tardes. A través del nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y territorios, nosotros lanzamos el plan desde el mes de enero para la disrupción del delito. Este plan está enfocado solamente en 3 ejes. El principal es la materia preventiva,
y la materia anticipativa. En estos dos enfoques nos hemos dispuesto a través de nuestras especialidades para que cada uno de los grupos esté trabajando de la mano con Policía Comunitaria, la cual estamos fortaleciendo en cada uno de los barrios, en cada una de las veredas y en cada uno de los sectores donde Como pudimos ver, a pesar de que la comunidad se siente insegura en su ciudad, las autoridades vienen trabajando para implementar diferentes planes que garanticen la seguridad de los boyacenses. Gracias, Paula. Y hablando de las regiones también, Nelson Yamit Soledad nos lleva un recorrido por el país. ¿Qué es lo que está sucediendo en materia de seguridad? Hay una paradoja en cuestiones de seguridad. Los datos de criminalidad mejoran, pero la sensación de inseguridad sigue en aumento. De acuerdo al Ministerio de Defensa, en el primer trimestre de 2025, el hurto a personas se redujo en un 13% y el hurto a comercio cayó un 56% frente al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, están los datos que reflejan la percepción de inseguridad. El mayor porcentaje de personas que se sienten inseguras, con un 60%, seguido de un solo 8% de personas, que también es el menor porcentaje a nivel nacional, que siente sensación de seguridad. Aquí escuchamos todas las voces. Le preguntamos a los colombianos si se sienten inseguros. Juan María Martínez, taxista de la ciudad de Yopal. A la hormiga que es de taxista, pues me entrego a Dios para que me proteja. Eduardo Amaya es comerciante de Tunja. Definitivamente este país se lo llevó la inseguridad erráticamente. En Colombia se reactivó. Petro le dio pita a la cometa y la cometa elevó, y para bajarla es muy berraco. En Colombia hay una inseguridad la berraca, porque yo veo mucho los noticieros. Uno de los lugares más golpeados por la violencia es el sector del Catatumbo, en norte de Santander. Briseida Rojas es habitante del Catatumbo y esta es su percepción. Precisamente por el tema de la paz total, y creo que falta mano dura, creo que falta ponerse el cinturón y creo que falta de verdad empezar a trabajar en el tema. Sobre todo con lo que está pasando y con lo que ha pasado en los últimos meses, con todas las muertes que se registran a diario y que las personas también empiezan a tener miedo de salir a las calles, empiezan a tener miedo de hablar. Cerrar la brecha entre criminalidad y percepción no es un reto técnico, es un desafío político, ético y comunicacional. Es importante alinear la experiencia ciudadana con la evidencia objetiva, hablar de una seguridad pública que no solo funcione, sino que también la sienta cada ciudadano. Quiero contarles que esta semana se realizó un control político a la ministra de Agricultura, justamente porque venimos afrontando una situación muy delicada con varios productos específicamente, por ejemplo el de la palma, y está el de plátano también, y de los cítricos como tal. Pero hay una situación que preocupa muchísimo y es lo que pasa en el Amazonas. Precisamente, Angelita, la representante por el Centro Democrático, Yenica Sujei Acosta, ella del departamento del Amazonas, hoy participa en oposición en Cámara y se toma este espacio para hablar del tema de deforestación que está viviendo este departamento. Entonces quiero que la escuchemos en oposición en Cámara. La deforestación en la Amazonía colombiana es un problema crítico que requiere atención inmediata. Según datos recientes de la Procuraduría General de la Nación, a corte de marzo del 2025, 88.808 hectáreas de bosques han sido arrasadas en la Amazonía. Las causas de la deforestación en la Amazonía colombiana son complejas y multifacéticas. La minería ilegal, el narcotráfico han sido identificados como los principales impulsores de la deforestación. Es por ello que desde el Congreso de la República, el Partido Centro Democrático y la oposición ejercemos un papel crucial en la promoción de normas que aborden estas causas y que promuevan la conservación y el uso sostenible de nuestros bosques. Los impactos de la deforestación en la Amazonía colombiana son devastadores. La pérdida de la biodiversidad, la degradación del suelo y la alteración de los ciclos hidrológicos afectan no solamente a la región, sino al país en general. Además, la deforestación contribuye al cambio climático, lo que tiene consecuencias globales. El Ministerio de Ambiente y el Desarrollo Sostenible deben trabajar en estrecha colaboración con otras entidades gubernamentales y la sociedad civil para abordar estos impactos. El gobierno Petro le falló a la Amazonía y a sus comunidades, se estancó en el discurso y olvidó sus promesas de preservación del medio ambiente. Solo a través de un enfoque integral y coordinado
pueden detener la deforestación y proteger la Amazonía colombiana para las generaciones futuras. SOS por la Amazonía. En otras noticias, la Ley de Comunidades Negras podría ser modificada para incluir un enfoque de género. La propuesta busca fortalecer las políticas públicas que garanticen el bienestar y protección de las mujeres afrodescendientes. Participación activa en los territorios es el pedido que hacen las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Pero vemos la necesidad de seguir insistiendo en la importancia que esta ley tenga enfoque de género y que tengamos una participación activa como mujeres que defendemos la vida, la paz y el territorio en pro de ese tejido social y el rescate de nuestros derechos. Para lograr garantizar estos espacios para las mujeres afro, se plantea la necesidad de modificar la Ley 70 de 1993, también conocida como la Ley de las Comunidades Negras, la cual reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras, así como el derecho a la identidad cultural y la protección de sus recursos naturales. Las voces de las mujeres tienen que ser escuchadas y que las entidades aquí presentes tienen que darle una preponderancia más y una incidencia más real a las mujeres, a nuestras mujeres en los territorios, a la mujer negra en especial. Desde las diferentes entidades del gobierno nacional atienden el llamado y enfatizan la importancia de dar este paso en pro del bienestar de las mujeres afro. Realmente vayan a atender de manera oportuna las necesidades diferenciadas que tienen las mujeres y en este caso las mujeres afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras que sufren de una doble o triple incluso opresión. Hoy el gobierno nacional ha logrado reglamentar 3 capítulos de la Ley 70 y la idea es que con este nuevo decreto se logren reglamentar los 25 artículos restantes. Aún se están recogiendo insumos para crear esta modificación, que se daría dentro de un proyecto de ley o por medio de decreto reglamentario. Cada vez más incluyentes, y hay que buscar esto, la paridad a toda costa. Sí, es un tema muy importante para las mujeres y más en este enfoque racial de las comunidades negras, afrodescendientes y palenqueras, que es súper importante resaltar, ¿no? Son comunidades diferentes, pero que al final tienen como unas culturas muy, muy parecidas y importante que se les garantice lo que llamamos hoy un poco de equidad de género, ¿no? Cambiamos un poco de frente de información. Ya estamos a pocos días de que se acabe este año legislativo, ¿no? Sí, y señor. empiezan a prepararse las rendiciones de cuentas y todo este tipo de cosas para que los representantes muestren lo que han hecho. Y si no estoy mal, Angelita, el representante Jaime Raúl Salamanca, que es el presidente, en su sección va a hablar de esto, ¿no? Claro que sí. Jaime Raúl responde y específicamente habla de las leyes útiles para los colombianos. Jaime Raúl responde. Presidente, bueno, ¿cómo está? Hola Sergio, ¿qué hace, hermano? Muy bien. Un gusto estar acá con usted. Igualmente, presidente. Presidente, bueno, vamos a hablar, ya queda menos de un mes de sesiones en el Congreso de la República. ¿Y qué nos espera en estas sesiones? Bueno, mucho trabajo. Lo que hemos hecho en los últimos meses no podemos descansar. Tenemos ahí más de 30 proyectos que están para cuarto debate, leyes útiles que esperamos poder debatir, sacar adelante y bueno, entregarle a los colombianos y colombianas como nuestro legado en el paso por la presidencia. Hablamos sobre las leyes útiles. Cuéntenos un poco qué se han debatido y cuáles han sido como las más importantes. Bueno, varias, más de 60. Desde que soy presidente priorizamos como mesa directiva debatir iniciativas que van desde los derechos de los animales, la ley Ángel, derechos en favor de las mujeres, prohibimos la mutilación de niñas en el país, avanzamos mucho en derechos de los trabajadores y trabajadoras, las reformas sociales, les dimos todo el escenario de construcción de consensos para que el Senado de la República las pudiese debatir, la reforma a la salud, la reforma política, la reforma laboral, fueron iniciativas que nosotros ayudamos a construir y que le entregamos al Senado para que avanzara. Presidente, ¿cómo está la relación entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República? Bueno, no está en su mejor momento, sin lugar a dudas. Lamentablemente, lo que hemos hecho en la Cámara de Representantes, algunos senadores no lo han sabido valorar ni aprovechar. Colombia requiere cambios sociales importantes. Necesitamos un país más justo.
El llamado de los jóvenes y en general de la sociedad en el estallido social no se puede desconocer. Necesitamos que haya una reforma laboral que le dé derechos a los trabajadores, que haya una reforma al sistema de salud que supere la crisis estructural que tiene quebrados a nuestros hospitales y que tiene a la gente en un paseo de la muerte. Y esto no es culpa de este gobierno. Presidente, y cuéntenos a los colombianos y a los ciudadanos qué quieren que recordemos de su periodo en este Congreso. Bueno, que fue un trabajo colectivo. Yo creo que es importante decir que yo soy solo una parte de un equipo de trabajo, la gran mayoría jóvenes de distintas regiones de Colombia, principalmente boyacenses, pero también de otras regiones, que lo ha dado todo para, a través del ejercicio legislativo y de control político, mejorar la vida de la gente. Como una generación que cree que desde la política se pueden hacer grandes transformaciones, que el paso por la presidencia dejó leyes útiles, que nunca entró en la polarización ni en la pelea para salir en los medios, sino que aportó con los jóvenes, con todo su trabajo, un ejercicio muy, muy juicioso y riguroso de entender la política como esa vocación de servicio a los demás, especialmente a los que más lo necesitan. Gracias, presidente. Bueno, hermano, fue un placer conocerlo. Bueno, les cuento que seguimos con un dato que conmueve. Ustedes saben que Colombia ha vivido en conflicto más de 50 años y esos 50 años ha dejado más de, ya se calcula casi 10 millones de víctimas. Muchísimos desplazados. Muchísimos desplazados, campesinos que andan por todas las ciudades buscando oportunidades y buscando sobre todo una reparación, ¿no? Pero más que un techo, perdieron su arraigo y su identidad. Y Liz Osorio estuvo atenta a este tema y nos amplía con esta historia. Para sobrevivir al conflicto armado en Colombia no siempre es suficiente una oportunidad. Volver a empezar una y otra vez es la realidad de millones de colombianos. La llamada reparación integral no tiene tantos formularios de respaldo. Puntualmente nos referimos a que aquellas personas que tras sufrir el dolor de la violencia, el Estado las apoyó con un primer subsidio de vivienda, pero que lastimosamente, una vez más, o la propia violencia o algún fenómeno natural terminó derribando ese techo de esperanza. Hay muchas personas en Colombia que han sido víctimas del conflicto armado, en algún momento presentaron documentos para recibir subsidio de vivienda y no se les fue otorgada y no le han dado otra oportunidad, o en otras ocasiones le dieron el subsidio de vivienda, pudieron obtener su vivienda, gracias a Dios, pero por el conflicto, por alguna condición, la perdieron. Una segunda oportunidad de tener una casa. Esa es la propuesta que desde el Congreso favorecería a las víctimas de la violencia. Esto significa que las víctimas van a tener una segunda oportunidad para postularse al subsidio de vivienda, y también estas otras personas que por causas ajenas a su voluntad pues han perdido su hogar. Son más de 10 millones de víctimas en Colombia. Esta es una gran oportunidad. Que se fortalezca el derecho a la vivienda digna, que no haya más revictimización y que se mejore la eficiencia del gasto público. Esos son los grandes objetivos de este proyecto que avanza en la Cámara de Representantes. ¿Les han cobrado más de lo que se debe por llevar sus maletas al viajar en aerolíneas? Nuestro periodista John Fabio Mesa nos amplía más la información acerca de la ley maletas, que busca ponerle fin a estas tarifas. A los sobrecostos, además, porque es hartísimo. Cuando uno va a buscar los vuelos, uno lo primero que mira es cuánto se le permite de equipaje, ¿no? Pero esos sobrecostos, pues definitivamente a uno lo hacen cambiar de decisión. Total, aparte que ahora lo permitido, digamos, para uno no pagar por equipaje es algo que de verdad es muy chiquito. Si uno viaja muy grande, le toca llevar de más y ya el costo es de verdad excesivo. Entonces, pues vamos a estar atentos a esta nota de John Fabio Mesa. Esta iniciativa propone que dentro de la tarifa económica el pasajero pueda llevar, además de una única pieza personal, una maleta de manos. Veamos. Según los ponentes, se busca equilibrar los costos para incentivar el uso del tránsito aéreo nacional, sin afectar la operatividad de las aerolíneas, especialmente de los vuelos a los territorios.
Aquí lo que estamos proponiendo es que no se puede cobrar más del 10% en la tarifa más básica para que usted pueda llevar su maleta de mano. Es un trato justo con el usuario. Los estratos 2 y 3 son los que están dinamizando el mercado aéreo. Más del 75% de todos los colombianos estamos usando este mercado aéreo y bueno, necesitamos es que haya claridad y que hayan unas tarifas justas. Defender ese derecho de los usuarios de escogencia del servicio y no estandarizar servicios, de tal forma que cada usuario se acomode a sus condiciones económicas y de esta forma impulsemos y hagamos sostenible el transporte aéreo en nuestro país. Entre las medidas claves que contempla la propuesta se encuentran compensaciones económicas por demoras y cancelaciones, más el derecho a la información clara al momento de comprar los tiquetes. Es importante entender técnicamente cómo se establecen las tarifas, cómo son los efectos, qué es lo que busca la aerolínea para que las medidas de regulación efectivamente tengan ese efecto, perdón la redundancia, en el consumidor que queremos. También se regulará la sobreventa de vuelos, condiciones de equipaje, reembolsos por cambios inesperados y sanciones para aquellas aerolíneas que incumplan sus obligaciones. Y en nuestra sección de Cámara Cultural, que además es una de las que más nos gusta, Luis Miguel y Paula, tenemos que hablar de una de las joyas que tenemos en nuestro patrimonio y es ¿cuál? La ruana. La ruana o el poncho. No son lo mismo, evidentemente, ¿no? El poncho es un poquito más liviano, más ligero y pues lo utilizan más, por ejemplo, los paisas. Y nosotros, los boyacenses y los del centro del país, utilizamos la ruana. ¿Tienes ruana? Yo no tengo ruana, ni tengo una compañera boyacá que me regale una. Yo tampoco tengo. Pues yo tengo varias ruanas y les quiero contar que hay una población específicamente que se llama Nopsa, en donde se celebra el festival. También hay una en donde se hace el de la ruana, el pañolón y la almojábana, que es Paipa. Pero bueno, pues vamos a tener más información acerca de esto con Heidi Cusaría, nuestra corresponsal en regiones. Dicen que en el frío se revela la esencia de un pueblo y en Boyacá esa esencia está tejida en hilos gruesos de colores sobrios y cálidos en forma de ruana o poncho. ¿Pero sabías que no son lo mismo? La ruana tejida en forma cuadrada abriga por igual los hombros y el alma. El poncho, más común en otras regiones, suele tener una abertura en el centro y caída más larga en el frente. Hoy, en Cultura y Territorio, celebramos el patrimonio textil campesino con un símbolo vivo de nuestra identidad, la ruana. Y para hablar de este abrigo lleno de historias, nos acompaña Wilmer Pulido, artesano y tejedor de tradición. Wilmer, bienvenido. Cuéntenos, ¿qué representa para usted la ruana como artesano y como boyacense? La ruana es la prenda insigne del campesino boyacense. La ruana para mí representa la conexión emocional que tengo con mi familia. La historia de mi familia viene de hilanderas y de tejedores que con los elementos que tenían a la mano, en este caso lana de oveja y telares, hacían prendas de uso cotidiano, de uso para el trabajo, también de uso exclusivo para cuando habían eventos muy importantes, y gracias a la ruana era que mi familia podía conseguir el efectivo para poder salir adelante. Entonces la ruana representa el patrimonio biocultural boyacense, pero también desarrollo rural sostenible. ¿Qué historias o símbolos llevan tejidas las ruanas? ¿Cada diseño tiene un significado? Nosotros somos expertos en hacer la ruana tradicional de pura lana de oveja. Esa ruana simboliza el trabajo del campesino, la conexión que él tiene con la tierra y con los elementos que lo rodean. Pero últimamente en nuestro proyecto Ruanas y Tejidos Paipa hemos querido volver un poco a nuestras raíces muiscas, a nuestras raíces indígenas, y hemos hecho unos diseños mucho más intrincados donde estamos tejiendo colibrís, rostros de campesinos, estamos tejiendo venados de cola blanca. Entonces utilizamos elementos identitarios del territorio y los tejemos directamente con nuestros telares para hacer unas ruanas únicas y que la gente sienta que son una artesanía que los hace especiales. Y una pregunta que muchos nos hacemos, ¿cuál es realmente la diferencia entre una ruana y un poncho? La ruana es la prenda predilecta de los campesinos boyacenses. ¿Por qué? Porque sirve tanto para atajar del frío como para atajar del calor. La lana es termorreguladora, es un material muy durable y es un material que tenemos a la mano, ya que casi en todas las fincas campesinas hay ovejas. La diferencia que muchos colombianos tienen y muchos latinoamericanos entre una ruana y un poncho es que básicamente en los demás países de Latinoamérica a la ruana se le dice poncho, pero en Colombia sí podemos pensar que a las ruanas angosticas y livianas se les llama poncho y a las que son más anchas y largas y de pura lana de oveja se les llama ruanas. Esa puede ser la diferenciación entre una ruana y un poncho.
Una pregunta muy recurrente es ¿de dónde nacieron las ruanas? Lo que nosotros hemos podido investigar es que aquí en Boyacá los muiscas, que eran nuestros antepasados, eran unos excelsos tejedores. Ellos subían a Santander, traían el algodón y con eso elaboraban sus mantas. Al parecer, con la llegada de los españoles que introducen las ovejas y los telares, los muiscas, que se transformaron posteriormente en el campesino boyacense, lo que se dieron cuenta es que esas capas españolas que traían pues los conquistadores, al abrirle un hueco en la mitad, se transformaba en una prenda versátil. Entonces pasamos de usar mantas que se unían por los hombros a esa manta abrirle un hueco por la mitad, y de ahí es que surge la ruana tradicional boyacense. Tejamos identidad, valoremos nuestras raíces y apoyemos a quienes como Wilmer siguen hilando cultura con sus manos. Y si hablamos de identidad, celebramos con orgullo el Día Mundial de la Ruana, una fiesta que enaltece el talento de nuestros artesanos y el legado de la cultura boyacense. Este fin de semana, NOPSA los espera con los brazos abiertos para vivir el mundo mágico de la ruana, un homenaje a la prenda que abriga nuestras raíces. Desde Cultura y Territorio, todas las voces, les habló Heidi Cusaría. Bueno, Angelita, quedamos pendientes entonces de la ruana que nos vas a traer para poder lucirla en el próximo programa. Sí, ya estoy engordando la oveja para hacerlo respectivo, pero me encanta el tema de la ruana y el arraigo, todo lo que nos permita hacer que de alguna manera vivamos nuestra cultura profundamente, creo que es necesario. Total, y hay que rescatar todas las tradiciones y culturas de Colombia que se han venido perdiendo un poco con el tiempo, pero bueno. Desafortunadamente lo bueno no dura mucho y pues se acabó Frecuencia Legislativa por hoy, claro que sí. Pero quiero acordarle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que pueden volver a escuchar este programa en Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, y también a través de la página web de la Cámara de Representantes, que es www.cámara.gov.co. Se lo repito, www.cámara.gov.co, ¿listo? Para que puedan ir a escucharnos nuevamente, porque si se perdió una notica puede ir a volver a escucharla. Ahora recordarle a todas las personas, estamos estrenando además emisora, ¿no? Queremos contarles, estamos un poco creídos porque estamos estrenando emisoras y eso es maravilloso, es un avance también para que podamos divulgar de alguna manera lo que está pasando en la Cámara de Representantes y en el Congreso en especial. Entonces estamos muy orgullosos por eso y también porque desde la semana pasada ustedes nos pueden ver a través del canal del Congreso. Para nosotros es maravilloso poder llegar a más gente, a más comunidades, porque cada vez estamos justamente más cerca de nuestras comunidades. Pero hay que agradecerle a un equipo periodístico. Total, a nuestro equipo periodístico técnico, nuestros compañeros Sergio al cuadrado, son 2 Sergios, entonces para que la gente lo sepa, y a nuestra querida jefe de la Oficina de Información y Prensa, Rosana Cava Sánchez. A todo el equipo de periodistas que hacen posible esta emisión, pues muchísimas gracias. Nosotros los vemos el próximo fin de semana, el próximo fin de semana con una nueva emisión de Frecuencia Legislativa. En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.